A la mesa Una Salud de API, SADI y OPS. Mi nombre es Viviana Rodríguez y voy a estar coordinando junto al doctor Wilmer Villamil Gómez esta mesa, esta actividad. Es realmente un honor para nosotros estar presentando y coordinando la actividad, especialmente porque contamos con expertos que son reconocidos ampliamente en los temas que van a abordar. Así que seguramente vamos a tener excelentes presentaciones. Al final de las mismas vamos a dejar un espacio para las preguntas. Si quieren pueden ir haciéndolas a través de la aplicación y si no, al final de la charla se pueden acercar al micrófono y hacerla directamente desde acá. Bueno, empezamos con la... Sí, muy buenas tardes. Gracias por la asistencia en una hora que estamos post-launch, sí estamos on-launch, pero gracias a todos los asistentes. Vamos en la primera conferencia, dengue, una intervención bajo la óptica One Health. Se preguntarán ustedes, Miami, la Florida, dengue, zika y chikungunya. España, casos autóctonos de dengue. Está ocurriendo algo. Latinoamérica, Perú, un brote inmerso de dengue. Nosotros en Colombia, ni se diga otro brote. Tenemos que intervenirlo de una manera integral y esa es la importancia de este simposio. Para mí, gozar con una excelente expositores de experiencia y delegado en cada uno de sus países y que han aportado un granito para Latinoamérica, es un honor presentar al doctor Jaime Torres. El doctor Jaime es jefe de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Caracas. El profesor es moderador de una de las redes más importantes como PROMED. Se levanta uno en la mañana y por eso estos chismes epidemiológicos lo tengo, porque él es el responsable a nivel mundial de cuáles son las alertas epidemiológicas para intervenir, como es PROMED. El profesor, además de esto, ha manejado y ha intervenido con OPS la capacitación a nivel de Centroamérica, Latinoamérica e indudablemente, Jaime, eres un experto. Pero más que todo esto, es un gran amigo y, como se dice en México, un gran carnal. Bienvenido, Jaime, a este simposio. Bueno, buenas tardes, muy honrado de estar acá. Realmente mi único conflicto de interés es el deseo siempre desmedido de venir a esta ciudad y hacer todo lo posible por asegurar que venga, así que aparte de ese conflicto de interés no tengo ningún otro. Vamos a tratar de revisar un poco, me cuesta ver allá, voy a tratar de utilizar esto, un poco cuál sería una visión más integral del problema del dengue, utilizando el enfoque de Una Salud o One Health, como se mencionó. Esto surge de una proclamación, de hecho, hecha en el año 2021, finales de 2021, de tres instituciones afines, y de hecho comunes, que sería la FAO, la rama de la parte de agricultura de la OMS, o de las Naciones Unidas, perdón, la OIE, que sería ahora tiene un nombre distinto, que era responsable de las epizootias y de las endemias a nivel animal, y obviamente de la OMS. Y básicamente lo que se buscaba era tratar de integrar de alguna manera los diferentes factores determinantes de la ocurrencia y del agravamiento o del curso de ciertas enfermedades epidémicas. Y para ese propósito se quería un poco destacar el hecho de que la salud de los seres humanos tiene una relación directa, está muy interconectada con la salud de los animales domésticos y salvajes, de las plantas y del medio ambiente. Y que si no entendemos toda esa imbricación que hay entre estos factores, nunca vamos a realmente enfrentar en forma adecuada estas patologías. Dengue es una de las enfermedades
que uno puede perfectamente y además típicamente se puede incluir en este enfoque de una salud o de One Health, porque básicamente incorpora estudios multisectoriales, como vemos acá, que incluyen los aspectos socioeconómicos también basados en sistemas y colaboraciones. O sea, es la única manera de que podamos realmente entender bien el problema de la enfermedad. Y desde el punto de vista de las prioridades de este enfoque de una salud para el estudio del dengue o para contribuir a las intervenciones que sean más exitosas en el manejo de la enfermedad, estaría el comprender las interacciones huésped-patógeno-ambiente, mejorar las herramientas y tecnologías, cambiar el comportamiento de las personas, que es uno de los puntos que quiero hacer porque es una de las cosas fundamentales para el mantenimiento del dengue, y evaluar la efectividad de las intervenciones eventualmente a realizar. Bueno, todo esto suena muy bonito, pero como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y esto es lo que nos ocurre en la práctica. O sea, casi todos los enfoques para el manejo y control de la enfermedad se centran mucho en el vector, y eso ha sido o fue muy efectivo en un momento dado, pero continúa siendo como el centro de atención de toda la actividad de control y prevención de la enfermedad. Pero resulta que no se incluye el aspecto humano, que es muy importante. Y como se sugiere aquí con algunas otras arbovirosis o enfermedades de transmisión vectorial, no son un problema de plaga, son un problema de personas. O sea, es verdad que necesitamos los vectores, que tienen que estar presentes, que tienen que tener capacidad de transmisión de la enfermedad, pero es el comportamiento humano el que influye en que se exponga la persona a eso, en que tenga mayor riesgo o no para adquirir la enfermedad. Entonces, las personas, como decimos acá, controlan los vectores, crean entornos propicios para el vector y se comportan de manera que disminuyen o aumentan su tasa de contagio con los vectores, y eso lo vamos a ver en la próxima figura. Entonces, los análisis que incluyen este enfoque de una salud básicamente discriminan 4 grandes factores de riesgo para el dengue, como estamos viendo acá. Uno sería la ecología del vector, o sea, el ciclo de vida del vector, todos los aspectos que necesitamos conocer para poder intervenir en esta faceta tan importante de la prevención de la enfermedad. También el conocimiento de los serotipos. Tradicionalmente ya sabemos que los serotipos varían un poco en su capacidad de producir enfermedades más o menos graves. Eso vamos a hacer algunos comentarios breves al respecto. Pero lo que sí ha habido un cambio importante es el conocimiento de que tenemos que ir más allá. Que el solo saber cuál es el serotipo, o si son varios serotipos circulantes, incluso la secuencia de estos serotipos en el tiempo, es interesante o importante, pero no es suficiente. Que tenemos que llegar al nivel de genotipos. Y de hecho, la experiencia argentina de este año muestra exactamente eso. Porque es importante saber cuál es el genotipo involucrado e incluso de dónde se derivó esa introducción de esos genotipos específicamente. El otro aspecto sería el aspecto de la condición humana, que tiene que ver con todo lo que hemos hablado de las condiciones del individuo, aspectos socioeconómicos, el nivel educacional. Lamentablemente la enfermedad sí es discriminadora. La enfermedad afecta más a los pobres, afecta más a las personas con menor nivel educativo. Entonces, eso es un aspecto importante a considerar. El comportamiento humano, obviamente, que influye mucho, y factores del ambiente, donde tenemos la parte del cambio climático, las diferencias o factores geográficos locales y los aspectos demográficos que tienen todo un papel importante en esta interacción. Les decía entonces que en Argentina se mostró un poco por qué es importante ir más allá en el conocimiento del virus circulante. En el análisis publicado con respecto a esta epidemia, se ve que el dengue 2 fue el predominante, obviamente, pero el dengue 2 consta de 6, perdón, para atrás no sé cómo, ¿por aquí? El dengue 2 consta de 6 genotipos, los cuales han circulado en forma distinta en el tiempo en nuestro continente. Uno de estos genotipos, paradójicamente llamado cosmopolita,
nunca había circulado en la región hasta recientemente. Se encontró en el 2021, donde recuerdo, en un brote en Perú, en la zona amazónica de Perú, posteriormente en Brasil, y ahora como causante o protagonista de esta gran epidemia en el país. Este genotipo cosmopolita, entonces, contrario a su nombre, no habíamos estado expuestos a él, éramos más susceptibles, y además se asocia con una mayor virulencia, independientemente de la historia previa de exposiciones al virus dengue o no de la persona. Este genotipo entonces se introdujo en Argentina y hasta el año 2022 circulaban otros genotipos, como el genotipo asiático americano, que era mucho menos virulento, mucho menos agresivo en toda la región. Y ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿por qué este señor está hablando si el enfoque de una salud tiene que ver un poco con la interacción con animales, el ambiente, eso que tiene que ver el dengue con los animales? Si el dengue es una enfermedad básicamente humana, ¿no? Resulta que el dengue es una zoonosis, o quizás a estas alturas podríamos decir una antropozoonosis, porque también circula en vía contraria del ser humano hacia algunos animales. Pero básicamente lo que quería destacar es que los ciclos originales del dengue se originaron en primates no humanos. Y de hecho, esos ciclos persisten, esas mismas variantes del virus que se identificaron en Asia y en África están presentes en esos continentes en las poblaciones humanas, al cual se adaptó el mosquito una vez que la densidad de las poblaciones humanas lo permitía. Y hay evidencia incluso en nuestra región, en el caso de Brasil, de la ocurrencia de infección natural en primates no humanos del virus del dengue, el mismo virus del dengue incluso circulante en la población. Entonces, esto crea obviamente una perspectiva muy distinta. No es lo mismo una enfermedad limitada al ser humano que una enfermedad donde puede haber reservorios, donde puede haber recirculación y reintroducción o sobrevida del virus en los periodos interepidémicos en poblaciones no humanas. Y eso es importante tenerlo en cuenta entonces en dengue. El factor probablemente más asociado con la diseminación de los vectores de la enfermedad y de la enfermedad como tal es la globalización. O sea, el tránsito masivo de los seres humanos cruzando fronteras por diversas razones, comercio o turismo. Para tener una idea, para el año 2019, que fue el pico de las estadísticas de los viajeros internacionales, se estimaba más de 1.300 millones de personas habían cruzado fronteras por vía aérea solamente. O sea, si llevamos a todas las otras formas, más de 1.500 millones de personas turistas mayormente circulaban de un país a otro. Aunque hubo un descenso importante en este, digamos, tránsito masivo de personas, para una vez que comenzó la pandemia, ha habido una recuperación importante y para el 2023 ya tenemos alrededor del 80% de recuperación de los niveles de turistas y de viajeros internacionales. De manera que es un problema que cada vez va a ser más importante. Pero además, Latinoamérica y Suramérica, en el caso de ustedes, no escapa de este gran desplazamiento masivo a nivel internacional. Y si bien representa alrededor de un 8 o máximo 10% de todos los viajeros internacionales, es una ruta importante de circulación, sobre todo la región de Brasil y Argentina, donde además pueden difundirse a otras partes del mundo problemas que estén surgiendo acá. Los determinantes más importantes socioeconómicos tienen que ver con un acceso inadecuado al servicio de agua doméstica, una red inadecuada de alcantarillado y de disposición de agua servida y una urbanización rápida y no planificada con mala disposición de los desechos. Y todo eso al final tiene un denominador común, pobreza. O sea, es las características de las áreas de las zonas más desasistidas o desprotegidas o menos favorecidas de nuestra población. Si usted pasa por cualquier barrio de esos que ustedes llaman Villa Miseria, no es muy distinto de las favelas brasileras, no es muy distinto de los barrios caraqueños, de manera que las condiciones son
muy similares. Y estos son los puntos álgidos muchas veces en las ciudades para el surgimiento y el mantenimiento de estas patologías. Históricamente, los casos de dengue y de dengue hemorrágico, o dengue grave, como se llama ahora, se correlacionan estrechamente con el crecimiento de la población urbana. Y ustedes ven que el hacinamiento en las poblaciones urbanas es muy grande, y en las nuestras, y tenemos megápolis, tenemos ciudades que están calificando cada vez más como grandes ciudades, tenemos desde 20 y tantos millones como São Paulo a 16 millones como el Gran Buenos Aires, etcétera. Y para que no se ofenda mi amigo de Colombia, para Bogotá más de 6 millones. O sea que tenemos básicamente problemas de ciudades que han crecido muy rápido y que han creado todas estas áreas entonces con malos servicios, con viviendas improvisadas que favorecen la transmisión de la enfermedad. Esto está mostrado en este trabajo hecho en mi país, donde el factor que estadísticamente se correlacionó más altamente con la ocurrencia de la enfermedad fue ¿cuál? Vivir en lo que nosotros llamamos un rancho. Un rancho no es el concepto de los mexicanos de una hacienda con ganado. Un rancho es una vivienda precaria, una vivienda sin condiciones adecuadas de servicio. Y ese fue justamente el factor que aumentaba el riesgo hasta 30 veces de adquirir la enfermedad, porque tiene que ver con todas las cosas que hablamos anteriormente. Otros estudios hechos en la región muestran, y de hecho en parte, las estrategias de control de rociamiento a veces que se utilizan en dengue, que ustedes han escuchado, bueno, se va a rociar en una radio de no más de 200 metros de donde ha habido los focos de caso original, tienen que ver con la dinámica de transmisión de la enfermedad. Este estudio, que fue publicado hace unos años en PLOS Neglected Diseases, es la revista de la Sociedad de Academia de Ciencias de Estados Unidos, muestra que los patrones de transmisión del dengue en una comunidad de Perú importante tenían que ver con la dinámica que se desarrollaba entre las personas alrededor de 100 metros en un perímetro, no mayor de 100 metros alrededor de la vivienda. O sea que es una situación que se concentra en núcleos de transmisión, donde probablemente no solamente el mosquito tiene importancia, sino también la dinámica de la actividad humana. Esto en una escala mayor lo podemos ver claramente en esta diapositiva, que corresponde a un trabajo que no está citado, por cierto, y me disculpan por eso, pero básicamente esto es el límite entre una ciudad en el sur de Texas que se llama Brownville y el norte de México que se llama Matamoros. Esta ciudad comparten el mismo ambiente climático, están separadas por un río, no muy grande por cierto, y muchas de las personas indistintamente van todos los días para un lado o para el otro. La prevalencia de dengue en el lado mexicano es de 32% de incidencia y 77% de cero prevalencia. En esa misma, cruzando ese río, tenemos 4% de incidencia y 39% de cero prevalencia. ¿Por qué? Porque las condiciones son distintas, el nivel de adquisitivo es diferente, el uso de aire acondicionado centralizado es mayor en un lado que en otro, la disposición de los desechos es mejor en un lado que en el otro, y esos son los factores entonces que determinan muchas veces la existencia o el agravamiento de este problema. Tenemos además factores que tienen que ver con el clima, pero también con la gestión no planificada del agua y de los desechos en nuestras grandes urbes. Y para humanizar un poco la vida de estas grandes urbes, ¿se han creado qué? Se han creado ambientes, parques, que a veces tienen vinculación con áreas boscosas cercanas, o incluso estructuras acuáticas para refrescar un poco el ambiente, darle mayor, atractivo. Bueno, estas estructuras y estas islas de vegetación o estructuras acuáticas justamente son casi un resort VIP para los mosquitos transmisores. Tienen las condiciones de menor temperatura, más estabilidad, humedad adecuada y sirven de una fuente importante entonces de producción de mosquitos en nuestras ciudades. Otros determinantes involucrados: fallas en los programas de control, falla de capacitación, de recursos humanos, materiales, sin mencionar corrupción,
ausencia de políticas nacionales o aplicación inadecuada en el uso de los insecticidas, retraso en la disponibilidad de nuevas moléculas que no se incorporan y los mosquitos se hacen resistentes a algunos de los insecticidas utilizados. Todo esto son factores adicionales que contribuyen a la ocurrencia de la enfermedad. Todavía no conocemos mucho sobre la dinámica que permite o que facilita que un mosquito se infecte. Porque los mosquitos son a veces más capaces de transmitir, incluso dentro de una misma especie, subpoblaciones del mosquito que son más aptas para transmitir que otras. Y aunque se han hecho estudios, lo más interesante es el hallazgo de microsecuencias genéticas de RNA que sirven como mecanismo para interferir con la actividad de los transposomas en el mosquito, y estos microARN inhibidores juegan un papel importante en la inmunidad del mosquito. El mosquito no tiene anticuerpos como nosotros, pero usa estos mecanismos para entonces protegerse de la infección, y a veces sirven además para facilitar la infección dependiendo de cuál es la característica de esa secuencia involucrada. Otro factor que ustedes conocen seguramente, lo han escuchado repetidamente, es el factor de temperatura. O sea, el mosquito prefiere un rango de temperatura bien definido, que está alrededor de los 22, 24 grados de temperatura como promedio, pero es importante la variación diurna de la temperatura. Eso facilita, ¿no?, la capacidad de transmisión del mosquito, y además puede acortar el periodo extrínseco de incubación, que es el periodo que tarda el mosquito entre adquirir el virus de una persona infectada hasta que lo pueda transmitir a otro individuo susceptible. Si la temperatura entonces es un poco más alta, si esos rangos son más limitados, esta capacidad infectante del mosquito es mejor y el periodo de extrínseco de incubación se acorta. También estos mosquitos aprovechan nuestros hábitos. Son como unos invitados no deseados de todos nuestros desplazamientos. Cuando prendemos el auto en la mañana para ir al trabajo y tenemos los vidrios bajos, se nos meten mosquitos. Muchas veces estos mosquitos se van con nosotros si vamos en un tren igual, si vamos en un colectivo exactamente igual. Y hay estudios incluso aquí en Argentina donde se ha analizado las características genéticas de las subpoblaciones de Aedes para ver cómo ha sido el desplazamiento de ellos. Y se ha encontrado que ustedes acá en Argentina son capaces de desplazar la presencia del mosquito hasta 60 kilómetros por año por esta vía de servir de vehículos pasivos para la diseminación de los mosquitos. Hay otros factores que tienen que ver con el vector que son muy importantes. Por ejemplo, en el caso del dengue, la transmisión vertical de la mosquito infectada a las larvas, a los huevos y a las larvas eventualmente, es importante. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de sobrevida del virus en los periodos no epidémicos o donde la transmisión es muy baja. Ellos pueden sobrevivir, o en los sitios donde hay estaciones, como acá, que tienden las poblaciones a bajar rápidamente. Uno dice, hombre, pero ¿por qué si se dejó de transmitir durante 6 meses, por qué vuelve otra vez el virus? Porque está presente a veces en estas poblaciones de mosquitos a través de estos mecanismos de transmisión vertical. Y aquí están incluso mostrados cómo Latinoamérica ha generado trabajos diversos que muestran tanto en Sudamérica como en el norte y Centroamérica el papel de la transmisión vertical en la sobrevida del vector. Pero los mosquitos, al igual que los humanos, también se interesan en el sexo. Tienen sexo y lo disfrutan probablemente igual que nosotros, y no tienen ninguna protección. Entonces ellos tienen enfermedades venéreas y hay una transmisión venérea del dengue que puede ser tan alta como ustedes ven acá, hasta un 30% de efectividad de transmisión en mosquitos que no se exponen a sangre de personas infectadas. Entonces es otro mecanismo importante de sobrevida del dengue y de adaptación a sus nuevos resorts, como ven ustedes esta parejita de mosquitos muy cariñosa acá, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Es una cosa que todo el mundo, digamos, ustedes están quizás debutando en el mundo del dengue en los últimos años. Nosotros somos ya habitués, o sea, convivimos con eso desde hace décadas. Entonces,
una de las cosas que ocurre siempre en las áreas endémicas es que las epidemias son cíclicas. O sea, no es todos los años. A veces tardan 2, 3, 4, 5 años dependiendo de los ciclos y de la epidemiología característica de cada país. Y hay muchos factores que explican esto. Uno es, obviamente, el papel de los anticuerpos presentes en la población en general, de anticuerpos específicos para el serotipo o el genotipo incluso que circuló, porque hoy sabemos que puede uno reinfectarse con el mismo serotipo. Ese paradigma de que no, uno tiene hasta 4 posibilidades de infectarse en la vida por cada uno de los serotipos y después inmunidad permanente, eso no parecería ser tan cierto, porque ya se ha demostrado en América, incluso en Perú, por ejemplo, la posibilidad de reinfecciones por el mismo serotipo. Pero entonces, el punto que quería hacer era que los anticuerpos heterotípicos, los que se dirigen hacia los otros serotipos del virus que no causaron la infección, producen protección, pero mucho más limitada, pocos meses o hasta 2 años. Cuando esta protección desaparece, ocurre un aumento en el riesgo de enfermedad más severa, muchas veces. Y esto no es como uno creía, bueno, o como ustedes oyen muchas veces, bueno, si uno tuvo dengue antes va a tener el chance de tener el riesgo de un dengue más grave. Bueno, es una verdad media. Hoy sabemos que para que eso ocurra tiene que haber una ventana de concentración de anticuerpos no neutralizantes que facilitan o no la ocurrencia de estos fenómenos de mayor gravedad. Si los títulos están por debajo de 1/20, no importa que uno haya tenido dengue antes, no va a tener diferencia en cuanto al riesgo de dengue más severo por los mecanismos de incremento de la patogenia derivada por anticuerpos. Pero si tiene más de 1/80, está protegido. Entonces, justamente ese rango entre 1/20 y 1/80 se alcanza alrededor de los 2 o 3 años, dependiendo entonces un poco de la dinámica en la población. El tipo de virus circulante, el intervalo de tiempo entre las infecciones van a modular entonces el resultado de esta infección secundaria. Entonces es posible que ustedes cuando tengan un nuevo brote epidémico en 2 o 3 años vean casos más graves, más severos que los que vieron ahorita, porque en este momento la población estaba mucho menos expuesta previamente a la enfermedad. Todo esto, y gracias a una figura que me suministró nuestro coordinador, Wilmer, todo esto que hemos hablado está perfectamente ilustrado en la experiencia de Perú este mismo año. O sea, ustedes ven acá todos los factores estructurales, los factores de la población, los factores del vector, las deficiencias de los servicios de salud, todo se conjuga para que la enfermedad cause una situación catastrófica en un momento dado, porque todos estos factores influyen. Entonces, el punto que se quiere hacer es que no es suficiente el manejo del clínico de la enfermedad, no es suficiente el control vectorial que ha tenido muchas deficiencias en los últimos años, sino que hay que involucrar toda una serie de otros factores y sobre todo cambiar la dinámica de la población humana. Los seres humanos, mientras no estén conscientes de que ellos son los grandes protagonistas de las situaciones que favorecen la multiplicación del vector por la degradación del ambiente donde viven, sin esa colaboración nunca vamos a poder superar esta situación. Y en conclusión entonces, la mayoría de los casos nuevos de dengue en América Latina se deben a factores ambientales, sociales y económicos, y las epidemias han presentado un patrón cíclico, como mencionaba. Este contexto solo podrá comenzar a cambiar cuando se implementen adecuadamente las políticas de promoción, prevención, educación y participación de la sociedad asociada al combate del vector y a la enfermedad a través de la vigilancia epidemiológica, que la falta de percepción de la población de la gravedad del problema es muy importante. Paradójicamente, los países que convivimos con el dengue por más tiempo, la gente le pierde el miedo, porque obviamente una enfermedad que se muere 0,1% de los que se infectaron, la gente dice, bueno, sí, yo tengo mucho, le dio dengue, no le pasó nada, y ya no se cuidan. En cambio, donde la gente tiene mayor temor es cuando son epidemias nuevas o áreas nuevas de la población afectada. Y finalmente que las restricciones de movimiento durante la pandemia del COVID podrían haber influido en los métodos de control de vectores, limitando las actividades de vigilancia y de control domiciliario para la eliminación de los criaderos, junto con la resistencia a los insecticidas. La experiencia con la pandemia fue que el dengue bajó
en forma importante en la etapa de restricción de movilización social, pero ha tenido este repunte entonces tremendo en estos últimos años. Creo que esta era la última. Y bueno, y quedamos entonces un poco con este pensamiento de Einstein, donde tenemos que ver las cosas con enfoques distintos para poder tener soluciones realmente valiosas. Y de esta reflexión del médico de mosquito también, donde le recomienda más bien ser vegetariano al mosquito más que hematófago. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Marcelo Galas, que nos va a hablar de la importancia de la detección de mecanismos emergentes de resistencia y la respuesta inmediata desde la contención de la transmisión. Marcelo Galas es microbiólogo. Desde agosto del año 2016 trabaja como especialista en vigilancia de resistencia a antimicrobianos de la OPS, contribuye con actividades de organización en vigilancia y control de la RAM y de las infecciones hospitalarias, es asesor técnico de varios países de la OPS y del desarrollo e implementación de planes de acción nacionales para la contención de la RAM, y además coordina la evaluación técnica de las capacidades de los laboratorios de microbiología en RAM y bueno, y un montón de cosas más. Suficiente. Y él desde entre el 83 y el año 2016 integró parte del Instituto Malbrán del Ministerio de Salud de Nación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lili. Vivi, un placer. Gracias por la invitación a sumarme a este prestigioso evento de API-SADI. Y bueno, vamos a los bifes porque si no siempre me paso. ¿A dónde hay que...? Bárbaro. Lo que vamos a ver hoy entonces es contención, es detección rápida y respuesta ante patógenos multiresistentes, y yo voy a hacer una relación con la parte de One Health, de medio ambiente, animales, alimentos, etc. Lo que vamos a ver entonces es el problema de la RAM, la situación números a nivel mundial, la situación prepandémica de la resistencia a antimicrobianos. Me voy a fundamentar en la parte de resistencia a carbapenemes, el impacto que tuvo COVID en el tema, que fue enorme, la respuesta regional y las iniciativas que estamos llevando desde el punto de vista regional para apoyar a los países para el control, y algunas reflexiones finales. Vamos entonces al primer punto, a ver el problema de la RAM. Como ustedes saben, ya hubo las primeras estimaciones, aparecieron allá por el 2015-2016, donde se preveía que si no hacíamos nada en resistencia a antimicrobianos en el mundo, para el 2050 iba a haber 10 millones de muertes por año debidas a la resistencia a antimicrobianos. Y un costo económico enorme, ¿sí? Que lo tienen ahí hasta 100 trillones de dólares acumulados por la resistencia a antimicrobianos. Eso fue en el 2015-2016. En el 2019 se hizo un estudio de estimación global de la resistencia a antimicrobianos con datos de los países, ¿sí? Son estimaciones, pero son ya datos concretos, y nos hablaban estas estimaciones que salieron publicadas a principios del año pasado de alrededor de casi 5 millones de personas muertas en el 2019 asociadas a la resistencia a antimicrobianos, y 1.3 millones de muertes en el planeta en ese año directamente atribuibles a la resistencia a antimicrobianos. El problema es mayúsculo, lo que ustedes tienen acá. Creo que no puedo marcar con esto, ¿no? Ah, ahí. ¿Puedo? Ahí está. Sí, pero creo que marca ahí. ¿Sí? No, marca ahí abajo nomás, sí. Sí, pero cuando marco acá, no cuando marco ahí. Bueno, ok. Hay que enfocarle a la pantalla, que no me está siendo fácil. Bueno, no importa. Lo que ustedes ven acá son distintas partes de América, de nuestra región, con las muertes atribuibles y directamente relacionadas con la resistencia a antimicrobianos. Y como ustedes pueden ver, hacia la izquierda está Sudamérica, por el medio está el Caribe y la Latinoamérica andina, y a la derecha obviamente están los países de mayores recursos de la región en cuanto a porcentajes o tasas de mortalidad. Y a la izquierda ven todos los países de menores recursos. Como todos saben, la resistencia a antimicrobianos castiga más al mundo en desarrollo que al mundo desarrollado. Los patógenos que están asociados con mayor mortalidad en resistencia a antimicrobianos son los malos
los de siempre, los conocidos, coli, estáfilo, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter, Pseudomonas, etc. Y cuando uno mira por droga todos los patógenos y abajo las drogas, uno puede ver fácilmente que la resistencia a carbapenemes es la segunda que mata pacientes en cuanto a la resistencia a antimicrobianos. O sea, es un problema serio. Por eso me voy a detener hoy específicamente en la resistencia a carbapenemes. La situación prepandémica, datos de la región, de Latinoamérica y el Caribe, en la región están participando de la vigilancia regional los 33 países, los de habla hispana, 19 de Latinoamérica, y los de habla no hispana son 14 países del Caribe no hispano, ¿sí? Y de esos datos uno puede ver fácilmente cómo, ahí está, cómo desde alrededor del 2010 la resistencia a carbapenemes en Klebsiella, por ejemplo, empezó a aumentar y nunca paró de aumentar. Y cuando uno mira lo que pasó en el 2020 con la introducción de COVID en la región, en algunos países se disparó muchísimo más la resistencia a carbapenemes, como en Argentina, que según datos del Malbrán se esperaba ese porcentaje de resistencia para el 2029 y pasó en solo un año de inicio de pandemia. Hoy en día, cuando uno mira los resultados, en algunos países siguió subiendo la resistencia a carbapenemes, en otros se estabilizó, como en Argentina, y en algunos bajó. Pero bueno, durante la pandemia emergieron un montón de patógenos resistentes. Un estudio hecho a nivel regional sobre qué mecanismos de resistencia circulan en bacilos gram negativos en general en la región de las Américas, evaluando más o menos el 65%, una representatividad de 420 millones de habitantes. Entre los países que colaboraron en este estudio son los que están encuadrados en azul. Podemos ver que hay diferencias, realmente se estudiaron 28.132 cepas y hay diferencias muy grandes. Yo les voy a traer solo los datos de enterobacteriales por una cuestión de tiempo. Obviamente la enzima prevalente sigue siendo KPC en la región, con un gran aumento de NDM en estos últimos años, que ustedes lo están viviendo acá también en Argentina. Pero cuando uno mira las distribuciones de mecanismos de resistencia por país, las cosas cambian muchísimo. Cuando ustedes miran Centroamérica, por ejemplo, son las que están recuadradas en rojo, prácticamente es todo NDM. Cuando uno mira Sudamérica, todavía KPC sigue siendo prevalente, pero las diferencias son muy grandes. Por lo tanto, lo que es emergente en Sudamérica no siempre es emergente en Centroamérica o en el Caribe, que debutaron durante la pandemia. Prácticamente todos los países debutaron con resistencia a los carbapenemes en el Caribe inglés durante la pandemia. Alguna mención de One Health también. Como ustedes saben, vivimos en un mundo interconectado y todo lo que se produce en el hospital, que es el mayor productor de resistencia a antimicrobianos en cuanto a complejidad por el uso intensivo de antimicrobianos en los hospitales, sale de los hospitales a través de los pacientes, a través del personal de salud y a través de las cloacas. ¿Sí? Mucho a través de las cloacas. Lo mismo pasa en la producción de alimentos de origen animal o vegetal, donde el uso de antimicrobianos es masivo. Ustedes saben que más del 70% de los antimicrobianos que se usan en el planeta se usan en producción de alimentos de origen animal y vegetal. El consumo de antibióticos a nivel domiciliario también ayuda, no solo en humanos, sino también en mascotas, ¿sí? Esta semana tuve la posibilidad de ver un estudio hecho de veterinaria con el Instituto Malbrán mostrando la presencia de carbapenemasas en perros y gatos con KPC y con NDM. O sea, es un hecho, ¿sí? Que es un problema serio y que se está expandiendo. Y una vez que la resistencia llega al medio ambiente, a través en general de las aguas superficiales, expone a todo lo que es flora y fauna salvaje y se encuentra también resistencia a antimicrobianos en esos nichos. El impacto en salud humana hay que todavía calcularlo, porque uno nunca sabe si esos patógenos alguna vez van a poder infectar a un ser humano, porque por ahí no tienen los mismos factores de virulencia que necesitan para infectar a un humano, pero seguro son portadores de esos genes y los pueden pasar
a microorganismos que sí pueden afectar al ser humano. Un estudio hecho por la OPS, por el Grupo de Agua y Saneamiento, muestra varias cosas, que no voy a detenerme en todas, solo me quiero ir a la última, hecho en 7 países, Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, entre el 2017 y 2019, nos muestra que de los hospitales, estamos hablando de los hospitales de esos países, solo el 9% dispone de plantas de tratamiento de aguas residuales. El 91% de los hospitales restantes de esos países elimina todos los desechos hospitalarios a las cloacas directamente sin ningún tratamiento previo. Eso es una realidad. Y lo que uno ve después de ver esa realidad es lo que marca esta diapositiva, donde ustedes ven los países que están en gris hicieron algunos estudios en distintos nichos no humanos de resistencia a carbapenemes. Estamos hablando de resistencia a carbapenemes. Cuando ven el dibujito del hospital, estamos hablando de efluentes hospitalarios. Cuando ven el dibujito del inodoro, estamos hablando de plantas de tratamiento de aguas residuales. Cuando ven la gotita, es agua de bebida, y así sucesivamente. Aguas recreacionales, alimentos, animales para consumo humano. Y lo que ustedes ven en los círculos es los dibujitos que aparecen, es ese determinado país donde encontró resistencia a carbapenemes. ¿Y mediada por qué? Entonces, lo que ven en rayitas de colores, cuando ven una raya naranja es por NRDM, cuando ven una raya amarilla es por KPC, OXAS, BIM, y como ustedes pueden ver, en todo el planeta, las carbapenemasas ya salieron de los hospitales, ¿sí? De nuevo, el impacto que eso puede tener está por determinarse. Un estudio de la Universidad de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, junto con la Católica de Córdoba, que hicieron sobre el río Suquía, que atraviesa la ciudad de Córdoba, lo que hicieron fue medir la cantidad de patógenos resistentes, es el grupo de Alex Saca y de Susana Eugenia Ruiz, la cantidad de patógenos resistentes cuando el río Suquía entra a la ciudad y cómo a medida que va pasando por la ciudad se va contaminando con patógenos resistentes, productores de carbapenemasa, productores de ble, vancomicinos resistentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es un río de una ciudad y son datos de este país. Y las plantas de tratamiento de aguas residuales, lejos de hacer algo, porque acá es donde desemboca, perdón, lo tengo que marcar ahí. Acá es donde desemboca la planta de tratamiento de aguas residuales, lejos de bajar la prevalencia de patógenos resistentes, la aumenta. ¿Sí? Había más concentración todavía de patógenos después de que la planta de tratamiento de aguas de la ciudad desembocaba en el río. Esto es una realidad que está ahí. ¿Sí? De nuevo, ¿cuánto de eso llega al humano, cuánto no, y produce un impacto, está por verse? Hay debido a todos estos datos que ya empezaron a aparecer, el año pasado se sumó a la tripartita que era la OMS, la FAO de alimentos y lo que antes era la OIE, ahora la OMSA, que es la de veterinaria, se sumó también el PNUMA, que es el Programa Nacional, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces, en este momento ya hay algunas publicaciones del PNUMA que se las recomiendo, viendo los gaps que tenemos en el tema de RAM en medio ambiente. ¿Sí? Es lo que se viene a futuro. Vamos a ver el impacto de COVID rápidamente. COVID fue el caldo de cultivo ideal para el incremento de la resistencia prácticamente de todos los patógenos y en especial de los bacilos gram negativos, en especial las enterobacterias. El uso terrible que se hizo de antimicrobianos durante la pandemia de COVID empujó el incremento de resistencia en prácticamente todos los patógenos y en especial la resistencia a carbapenemes. No solo en cantidad, no solo en porcentajes, que lo veíamos en la diapo que les mostré de Klebsiella, sino también en complejidad, porque empezaron a aparecer dobles y triples productores de carbapenemasas en toda la región de las Américas. Esto trajo, más allá del problema, trajo una enorme inequidad, porque hay países como Argentina que pudieron incorporar drogas nuevas y tenemos muchos países en la región que están con la misma situación, que se siguen manejando con alternativas anteriores, ¿sí? Como colistin, tigeciclina o fosfo como únicas drogas o los aminoglucósidos. ¿Sí? No todos tuvieron la misma suerte o las mismas posibilidades. Esto está publicado. Una de las alertas que salió
a colación de las alertas nacionales que se publicaron en prácticamente toda la región, fue una alerta del 2021 de la OPS sobre incremento de resistencia a carbapenemes, incremento de combinaciones, ¿sí? Lo que todos conocemos, que trae brotes hospitalarios, alto potencial de diseminación, aumenta los costos en salud, aumenta la mortalidad, hace unas inequidades terribles y es un grave problema de salud pública. Eso no es una duda, que el tema de carbapenemasas es un problema realmente serio, ¿sí? No me voy a detener en esta diapo, pero estas emergencias derivaron en una publicación que salió en el Emerging Infection Disease del año pasado, donde se presentaron todas las emergencias que tuvieron los países de las Américas. ¿Sí? Son 2 tablas completas, ¿ah? No me voy a detener en eso, pero esto es incremento de resistencia, aparición de dobles carbapenemasas, aparición de carbapenemasas nuevas en países que no las tenían, como OXA48, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nos fue pasando. La respuesta regional. Hay una iniciativa ya que viene desde hace rato en Estados Unidos, que es del CDC, que se basa en detección rápida de laboratorio, prevención y contención por programa de control de infecciones y PROAS, o sea, uso apropiado de antimicrobianos. A través de esta estrategia en la que Estados Unidos pone millones y millones y miles de millones de dólares, logran este tipo de cosas que para nosotros ya vieron en nuestros gráficos son impensadas, que son bajar la prevalencia de Acinetobacter resistente a carbapenemes, mantener estable la resistencia a carbapenemes en enterobacterias y bajar la multiresistencia en Pseudomonas aeruginosa. Se puede, ¿sí? Hay que realizar la inversión, pero poder se puede. En base a eso, y viendo lo que nos estaba pasando, especialmente durante la pandemia, entramos con CDC en un proyecto colaborativo para implementar detección rápida y respuesta rápida para evitar la diseminación y para evitar que aparezcan las clepsilas con KPC o con NDM en el agua, en las calles, cuando se desbordan las cloacas de Córdoba, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros logramos controlar eso, entonces vamos a evitar que los patógenos resistentes lleguen a las aguas superficiales y a las cloacas. El proyecto, a mí no me gusta decirle proyecto, me gusta más decirle iniciativa, es la Red de Acción Global en la Atención Médica, GAIN-AR, que lo que hace es detectar rápidamente emergencias, cosas nuevas y controlarlas inmediatamente. Es un esfuerzo muy grande. La visión de la red es tener una red global rápida, coordinada, está coordinada por CDC de Estados Unidos, porque no está solo Latinoamérica participando, sino hay otros países de otras regiones del planeta, ya lo vamos a ver después. Está integrada por países, instituciones y socios a nivel global que trabajan para esto, para detectar rápidamente las emergencias de resistencia y controlarlas. Y al principio estábamos hablando de detección y control, ahora también estamos hablando de prevención, ¿sí? Comunicación dentro de la red, ¿sí? No es un proyecto de vigilancia, es un proyecto de alerta y respuesta, concretamente. Los continentes que están participando son el asiático, está Europa y está también África y Latinoamérica. La India es uno de los países, Grecia es otro de los países, Etiopía en África, y en la región de las Américas ya tenemos 6 países participando, que son Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Belice y Costa Rica. ¿Sí? Con distintos, vamos a ver después el nivel de avance en cada uno de los países. ¿Por qué el proyecto de GAIN? Un poco lo estuvieron viendo en las diapositivas anteriores. Se necesitan acciones urgentes, innovadoras y colaborativas a nivel local y a nivel global y regional para contener la amenaza de la RAM, adoptar estrategias de detección y respuestas al constante cambio. La RAM, si hay algo que uno no se puede aburrir, es con resistencia a antimicrobianos, porque todos los días vemos cosas nuevas. Las bacterias nos sorprenden todo el tiempo, para mal, por supuesto, ¿sí? Adaptar en función de los recursos disponibles. En esto estamos trabajando mucho a nivel de la región porque la propuesta de CDC era un poco onerosa para poder ser sostenible y lo que no queríamos es tomar toda una iniciativa o arrancar con una iniciativa que después se cayera cuando los fondos se terminan. Entonces ahora estamos trabajando mucho en la sostenibilidad.
compartir experiencias y ayudar a todos a estar preparados para la detección de emergencias y tener datos para guiar los esfuerzos y priorizar. Entonces, el objetivo de este sistema global y en especial para nosotros en la región de las Américas es detectar rápidamente, necesitamos laboratorios clínicos que inmediatamente puedan detectar una emergencia de algo diferente, comunicarlo inmediatamente dentro de las 24 horas de detección, enviarlo al Laboratorio Nacional de Referencia para confirmación y después trabajar en prevención y en contención de esos patógenos que aparecen. Ustedes saben muy bien que cuando aparece un patógeno nuevo, si se nos escapa la tortuga y nos enteramos dentro de 5 meses que apareció un patógeno nuevo, ya es tarde. Pero cuando uno detecta la emergencia inmediata, todavía tiene chances de controlarlo, ¿sí? Por el momento, la red está enfocada en carbapenemasas, en especial en KPC, IMP, NDM, BIM y OXA48, y 3 especies de enterobacterales, que son Klebsiella, Pneumoniae, Oxytoca y Aerógenes, Escherichia coli y Enterobacter, ¿sí? En eso se basa, pero cada país, como ustedes pueden ver abajo, decide si quiere extender o no quiere extender la lista de bacterias a incluir, porque cada país, como les mostré antes, tiene una realidad muy diferente. No es lo mismo Centroamérica, el Caribe, que Paraguay, Uruguay, Argentina o Ecuador, donde en Ecuador, por ejemplo, es casi todo KPC todavía, ¿sí? Y en Paraguay y en Uruguay se rotó casi completamente a NDM, como tiene la situación Centroamérica, ¿sí? Entonces, tenemos para patógenos nuevos, esta iniciativa pretende la contención y evitar que se disemina, y para todos los enterobacteriales productores de carbapenemasa, la prevención, para tratar de que no se siga incrementando la resistencia. ¿Dónde están los países en este momento? En muy distintos estados de implementación. Los países que empezaron con esta iniciativa fueron Chile y Argentina, porque es como la fruta de abajo del árbol, ¿no? Porque eran los países que estaban más desarrollados, y ahí es donde se pilotearon las recomendaciones y los protocolos, etcétera. Hoy en día, para los países que vienen atrás es mucho más fácil porque ya está todo preestablecido. Entonces, los mismos criterios que estableció Argentina, por ejemplo, para laboratorio, para la detección rápida y confirmación con GeneSpert, con inmunocromatografías, con CarbaMP o con lo que sea, los otros países ya directamente están copiando y adaptándolo a su realidad, ¿sí? Entonces, Chile y Argentina ya están en están en régimen, como quien dice, están vigilando y van a hacer su primer informe ahora en septiembre. Ecuador está bastante adelantado, Belice vino muy rápido pero se quedó, y Costa Rica ya está listo. Costa Rica es uno de los países que avanzó mucho más rápido, tardó en arrancar, pero arrancó con un ímpetu terrible, y el que está más atrás todavía en la fase primaria de implementación es Uruguay, pero todos están avanzando de manera aceptable. Esta iniciativa tiene que ver no solo con hospitales, tiene que ver con el sistema completo. O sea, esta iniciativa por país incorpora los hospitales, incorpora los laboratorios nacionales de referencia, incorpora al Ministerio de Salud, en el caso particular de Costa Rica es el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, y la OPS y el CDC, ¿sí? Cada país tiene una estructura un poquito diferente, pero todos los países decidieron cómo iban a armar su estructura para alerta y respuesta, pero no puede ningún país participar donde no estén representadas todas las áreas, o sea, los hospitales, el nivel nacional de laboratorio, el nivel nacional de control de infecciones y en este caso la OPS y el CDC. ¿Sí? No voy a detenerme en qué tiene cada país, pero quiero que sepan que es una iniciativa que depende del nivel nacional, ¿sí? Algunas reflexiones finales ya para ir terminando. Los principales éxitos en la implementación de GAIN a nivel regional en Chile y Argentina, lo que hizo es que ajustó sus sistemas nacionales de información para alinearse con el sistema de datos de GAIN, o sea, para reportar. Entonces, Argentina lo que hizo es adaptar el VIDA, que era el Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Intrahospitalarias, para poder hacer este esfuerzo de alerta y respuesta. Chile lo hizo con el SICARS, que era también un sistema que tenía para infecciones intrahospitalarias, lo transformó, lo modificó para poder tener esta respuesta rápida, ¿sí?
También hubo avances significativos en el desarrollo de las redes nacionales, integrando equipos de laboratorio y IPC, ¿sí? Esto es importantísimo. Ustedes saben, muchos de ustedes seguramente me conocen, yo era de acá, de Argentina, antes de pasarme a OPS, y era muy difícil coordinar lo que hacía el INE de Mar del Plata con la parte de control de infecciones, con lo que hacía el Malbrán, con la parte de resistencia a antimicrobianos. A través de GAIN están totalmente alineados y están trabajando en conjunto. Ya eso es una ganancia enorme. Lo mismo pasó en Chile. Chile estaba más adelantado con eso, pero lo terminaron de pulir. Se definieron los microorganismos multiresistentes, que son objetivos para las intervenciones, para alerta y contención y también para prevención. Se adquirieron equipos e insumos de laboratorio porque, como les digo, esto incluía Ginesper, no es barato el Ginesper para carbapenemasa, de hecho es carísimo, desde la región a través del proyecto se les proveyó y ahora estamos viendo cómo rotamos a algo que sea más sostenible, porque eso no es sostenible en el tiempo, ¿sí? Es algo que discutimos muchas veces con CDC, que nosotros no queremos que esto cuando termine la financiación se caiga. Entonces estamos buscando alternativas más efectivas, más costo efectivas, que están desarrollando el Malbrán de Argentina con un laboratorio en Brasil para transferir al resto de la región. Adquisición de equipos de insumos ya está y ya se hicieron visitas conjuntas entre OPS y CDC a Argentina, Belice y Chile, ¿sí? Para ver cómo funcionaba el sistema, ¿sí? Y lo más importante de esto, que quiero destacarlo, es la apropiación nacional. Esto no es un proyecto para CDC o para OPS, esto es un proyecto de los países y como está hecho por los países, hay una apropiación nacional muy importante. Desafíos que encontramos en los últimos 2 años de implementación. Primero, la pandemia, chicos. Empezamos con este proyecto cuando empezó la pandemia. Eso prácticamente paralizó todo porque estaban los hospitales sobresaturados, las autoridades de salud estaban pensando en otra cosa, menos en resistencia a antimicrobianos, ¿sí? Y eso fue un gran escollo. Recursos humanos insuficientes, y eso lo ven en todos lados. Nunca alcanza el personal para todo. Esto requiere un trabajo enorme que tiene que ver con un laboratorio de microbiología para hacer cultivos de vigilancia, todo el personal de IPC para aplicar las medidas correspondientes, etcétera, etcétera. Adaptación de los sistemas de información. En Argentina y Chile ya está hecho, por suerte, y está funcionando, pero faltan los otros 4 países aún. Estamos todavía lidiando con los indicadores, qué se va a informar a la red y con qué frecuencia, ¿sí? Y los recursos humanos sobrecargados en la respuesta COVID fue lo que nos paralizó más. Y ya para ir terminando, el camino a seguir, los próximos pasos y las oportunidades es la definición de indicadores de laboratorio y de IPC, de control de infecciones, para compartir con el resto de la red global. Los países van a decidir qué van a informar y qué no. Muchos países en la región tienen serias dificultades para compartir datos porque el Estado lo prohíbe, ¿sí? Ustedes saben que no es fácil sacar información de un país que tenga que ver con algo que le pueda hacer, entre comillas, daño al país. Entonces, en este momento se está trabajando en qué indicadores se van a medir y se van a informar. Ampliación sostenible de la iniciativa a otros países, a otros hospitales en los países que ya están participando. Argentina tiene 2 hospitales, nada más, ¿sí? La idea es que de a poco se vayan incorporando todos los hospitales del país, porque alerta y respuesta se necesita en todos lados, ¿sí? 2 hospitales no hacen verano, ¿sí? Como 2 golondrinas no hacen verano. O sea que es un inicio, es un piloto, ¿sí? El país lo tiene que extender después. Como están apropiados de la estrategia, esperamos que lo hagan. Inclusión de países adicionales, tenemos 6 hasta el momento y son 33 en la región. Tenemos que tener los 33, llegar al máximo. Sistema de monitoría y evaluación que proporciona evidencia para apoyar el trabajo realizado en la red GAIN. Con eso uno obtiene más recursos para poder ayudar a los países a la implementación. Inclusión de tecnologías moleculares y secuenciación de genoma completo para la detección y caracterización de RAM. Por ahora eso es solo incipiente. Cuesta una fortuna. Una secuenciación en un país latinoamericano cuesta entre $200 y $300 por cepa, ¿sí? La idea, por el momento lo está cubriendo el proyecto, pero la idea es que sean cosas más sostenibles. Establecer un método para documentar y comunicar las lecciones aprendidas para mejorar.
Con eso termino. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los que hacen esto posible, que son todos los laboratorios que forman parte de la red regional, donde está el Malbrán de Argentina, que además es centro colaborador de la OMS, junto con Costa Rica, los CDC, Harvard y el Senacica de México. Todos los socios que nos apoyan en esto, el programa especial de RAM, donde no somos muchos, pero trabajamos mucho, y a las oficinas de país de OPS, que son las que triangulan la cooperación técnica de parte de la región hacia los sistemas nacionales, hacia los ministerios de salud. Esto, de nuevo, es una iniciativa de los gobiernos de los países, porque queremos que sea sostenible. No hay ninguna iniciativa sostenible que no esté basada en la salud pública, ¿sí? Si no, cuando la plata escasea, todo se termina. Y lo escuchábamos en este congreso ya varias veces, quién paga los costos de este tipo de cosas, ¿sí? Así que nada más, muchas gracias por la invitación y quedo para las preguntas después. Bueno, a continuación vamos a escuchar a la doctora Natalia Casas. Ella es médica veterinaria, coordinadora de zoonosis de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de Nación, especialista en epidemiología de campo, magíster en epidemiología, gestión y políticas de salud, miembro del panel de alto nivel de expertos en Una Salud y del Comité Directivo de Rabia en las Américas y de la Asociación Argentina de Epidemiología y de Zoonosis. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo voy a hablar de acá para no desaparecer detrás del atril, porque no me van a ver. Bueno, muchas gracias por la invitación. Perdón que le dé la espalda. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a tratar de ser breve, así también queda tiempo para las consultas. Bueno, yo voy a hablar sobre vigilancia y control de la zoonosis. Yo soy, bueno, como me presentaron, soy la coordinadora de zoonosis dentro del Ministerio de Salud de la Nación. Estoy ya hace más de 10 años en el Ministerio. Y bueno, voy a hablar un poquito de introducción de Una Salud, que ya los colegas que hablaron antes lo han mencionado, pero sobre todo para tener en cuenta, estamos en un congreso que es como bastante médico hegemónico, médico humanos, ¿no? Hegemónico. Y bueno, yo creo que las nuevas generaciones están cambiando un poco ese paradigma, esa mirada que venía de o sigue estando igual todavía, pero bueno, hay que cambiarla, que se habla de vigilancia de enfermedad, investigación y tratamiento en las personas, enfermedad humana, como tener solo la mirada en las personas. Y cambiar a lo que es, qué difícil que para invocar acá, bueno, vigilancia en el ambiente, la predicción y prevención. O sea, trabajar, como bien mencionaron anteriormente en las presentaciones, sobre las enfermedades de las personas, en los animales y en el ambiente. Es un cambio de paradigma que creo que es posible de lograr. Esto no lo voy a mencionar, porque ya lo mencionó el doctor Torres, que es la definición de una salud, que ya viene, lo que es una salud o One Health, se viene trabajando hace mucho tiempo, no es algo nuevo, ya del año 2010, ya los organismos internacionales 2008-2010 se unieron, digamos, para armar lo que es One Health, y bien como dijo Marcelo, en el año pasado se unió el cuarto, es el cuatripartito, que son las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y bueno, lo que amplía esta definición es obviamente que la salud humana, de animal y del ambiente están interrelacionados, eso es así, y que no podemos tener la mirada solo en uno de estos componentes, sino tener una mirada general de todo, por más que venga un paciente humano al consultorio o mismo un paciente animal de compañía al consultorio, tenemos que tener una mirada transversal tanto en las personas, en animales y en el ambiente. Bueno, y también este diagrama que ya lo presentaron. Bueno, yo formé parte del armado de esta definición y del dibujo, por eso acá hay agregado un perro, gato, porque no habían puesto. Hay un gorila que, bueno, tampoco no es mucho de nuestro país, pero tratamos de agregar lo que sea más representativo. Y lo importante es, obviamente, que es un trabajo intersectorial, interdisciplinario y abarcado en toda la sociedad, ¿no? Lo que es la parte urbana, rural, digamos, y solamente con el único fin de buscar la salud ambiental, la salud humana y la salud de los animales. Y un punto importante es, para trabajar, es lo que es una salud, es trabajar. Uno dice las 4C, que es coordinación, comunicación, la construcción, ¿no?, de capacidades y la colaboración entre todos estos sectores. Sin ese punto, estos 4 puntos, es muy difícil trabajar.
Después, además de las ciencias naturales o biologicistas, como somos acá la gran mayoría, es muy importante trabajar con las ciencias sociales, antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales. Es muy importante basarse en esas ciencias para poder abordar estas enfermedades zoonóticas. Y otro punto importante también es también tener en cuenta todo el conocimiento no académico, digamos. Obviamente la parte académica es fundamental, obviamente la medicina basada en evidencias, que nosotros trabajamos así en el ministerio, pero también tener en cuenta todo el conocimiento de la población, digamos, lo que es no académico y escuchar a las comunidades, porque eso es muy, muy importante. Y bueno, eso sería como como una introducción a lo que es One Health, que ya lo habíamos visto en las presentaciones anteriores. Y ahora entrando directamente a lo que son el abordaje de la zoonosis dentro de Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación tiene un área de zoonosis, está desde siempre, ¿no? Hubo un área de zoonosis, pero bueno, fue cambiando como cambian las gestiones, van cambiando también los organigramas. Y bueno, lo que es, hoy por hoy somos una coordinación de zoonosis, que está ya del año 2018 como coordinación, bueno, y en el año 2020 ya digamos, una nueva dirección nacional, que es la Dirección Nacional de Enfermedades Transmisibles. Bueno, y ahí ingresó la coordinación de zoonosis junto con las otras áreas que trabajan con las enfermedades transmisibles, ¿no? Vectores, HIV, tuberculosis, lepra, bueno, RAM también está en esa misma dirección nacional. Y los objetivos, o digamos, general, obviamente, como cualquier programa dentro de un sector, es, bueno, reducir lo que es la mortalidad de estas enfermedades zoonóticas en la población, obviamente con distintas acciones. Tiene que ver con la promoción de la salud, con la entrega y coordinación y entrega de insumos, ¿no? Medicamentos y biológicos a la población. Digamos, sobre todo, obviamente, que se compra el Estado y lo entrega de forma gratuita a toda la población. La coordinación también específicamente lo que es con el SENASA, que es toda la parte de sanidad animal, sobre todo que tiene con animales de producción. Nosotros trabajamos principalmente en el Ministerio con animales de compañía. No se le dice más mascotas, perdón, pero bueno, uno tiene que reconstruirse. Y no son mascotas, son animales de compañía, y no dueños, sino tutor. Se está cambiando esos términos, pero bueno, uno siempre como escucha dueño y mascota, pero bueno, es uno que tratar de pensar con otra mirada, ¿no? Porque los animales de compañía son parte de la familia. Bueno, también trabajamos con todo lo relacionado con la red de laboratorios, el Malbram, y los laboratorios de las provincias. Bueno, y sobre todo, bueno, eso es importante, tenemos un referente de zoonosis en cada una de las jurisdicciones, y también en la mayoría de los municipios, no en todos, hay un centro de zoonosis, centro de salud animal, donde abordan estas enfermedades. Estas son las principales enfermedades zoonóticas que hay en el país, obviamente muchas más. Como saben, el 75% de enfermedades transmisibles emergentes son de origen zoonótico. Tenemos el ejemplo reciente del COVID, bueno, después lo que fue en su momento el H1N1, lo que fue bueno, el ébola. Bueno, hay un montón de enfermedades que son de origen zoonóticos y que pueden producir pandemia. Estas son las principales que tenemos y como pueden ver, todos los animales, digamos, que pueden ser reservorios de estas enfermedades. Y bueno, en nuestro país, ¿cómo se vigilan? Digamos, porque obviamente las enfermedades uno las tiene que conocer y las tiene que vigilar, ¿no? Porque si no, es imposible detectarlas si no se hace la vigilancia. Esto ya muchos de ustedes ya conocen, lo que es el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, está dentro del CISA. Con el COVID creo que se puso un poquito más de moda. Y bueno, obviamente es obligatorio, tanto para los médicos humanos como para los médicos veterinarios y para las personas que trabajan en el laboratorio, notificar estos eventos zoonóticos, en este caso, en el Sistema Nacional de Vigilancia, que constituye la estrategia oficial de cumplimiento, ¿no? De la normativa, de la ley. Obviamente uno puede adelantarse y avisar por WhatsApp o por mail, pero bueno, lo oficial es lo que está dentro del Sistema Nacional de Vigilancia. Y en el año 2022 se actualizó todo lo que es a nivel país, todas las normas de vigilancia y control. Está en la página del Ministerio de Salud, la normativa. Eran antes unos 95 eventos, ahora hay 151, y de los cuales de esos 151, más o menos, alrededor de 50 son eventos zoonóticos y vectoriales. Eso es, bueno, importante de estas enfermedades, ¿no? Que en porcentaje son bastantes en lo que es a nivel de transmisibles. ¿Y cómo hacemos la prevención, ¿no? Y el control?
Obviamente la prevención es muy variable, o cómo hacer para que las personas conozcan, ¿no? No solo las personas, también los profesionales conozcan estas enfermedades y pueden evitar, porque todas tienen forma de evitarse, ¿no? De contagio, pero bueno, parece si las personas no lo conocen, es muy, muy difícil poder trabajarlo. Y mismo hay formas de contagio que son también parte de la cultura de las personas, que por eso reiteramos el trabajo con las ciencias sociales, ¿no? Para trabajar en ese sentido. Y bueno, ahí la pieza de comunicación obviamente depende de la población objetivo. No es lo mismo, ahora está muy de moda trabajar con todo lo que es redes, lo que es Facebook, bueno, Facebook medio de mi época, ¿no? No sé si ahora modernamente muchos no usan Facebook, pero bueno, TikTok, bueno, todas lo que es redes sociales, YouTube. Pero también, quizás un poquito menos, ¿no? También hablando de One Health, el tema de imprimir papeles, pero bueno, también se trabaja con lo que es folletería, y bueno, y también principalmente en áreas rurales, lo que es la radio, que bueno, que también por eso depende de la población objetivo, se hacen las piezas de comunicación dentro del ministerio. Y también es muy importante, ¿no? Trabajar con lo que tiene con el equipo de salud, que es, digamos, con... Bueno, ahora ya tanto uno no habla tanto de normas, porque no es que sea una norma, sino más unas guías, ¿no? de trabajo, que dentro del ministerio tenemos de todas las zonas, hay unas guías de trabajo como para poder, digamos, abordar estas enfermedades de forma unificada, ¿no? A nivel país. Todas estas materias están en la página del Ministerio de Salud, lo buscan ahí, lo pueden bajar. Y estos materiales lo armamos también con una mirada de una salud, ¿no? Lo trabajamos también mucho eso con el SENASA, también obviamente con los que es médicos, los médicos humanos, no solo veterinarios. Entonces tiene una mirada, y también con todas las provincias. Muchas veces trabajamos con las provincias en realidad para tener una mirada también federal de estos eventos. Y ahí acá les muestro uno de los insumos que compramos dentro de la coordinación. Compramos insumos veterinarios, como son las vacunas antirrábicas de uso veterinario para perros y gatos, y también antiparasitarios, todo obviamente eso para trabajar en la salud de los animales y evitar el contagio de estos eventos, tanto rabia o parasitosis zoonóticas, a las personas. También se adquiere el albendazol, ¿no? Que es antiparasitario de amplio espectro para, bueno, generalmente se usa más para equinococosis, triquinelosis, bueno, distintos eventos parasitarios en las personas. Bueno, también lo que es la vacuna antirrábica de uso humano. Y también esto no se adquiere, pero sí lo elabora el Estado, el Instituto Malbrán, que son todos los antivenenos, antiofídicos para arañas y para alacranes. Eso obviamente se trabaja dentro de la coordinación de zoonosis y se distribuye a todas las provincias y municipios. Bueno, y acá voy a hablar un poquito lo que son las acciones en terreno y un poquito de la situación de algunas zoonosis, pues son muchas, si no vamos a estar de acá hasta la noche. Pero, digamos, sobre todo las que son endémicas en Argentina o pueden ser también reemergentes. Aquí, bueno, estamos hablando de la equinococosis o hidatidosis, ¿no? Pero ahora con los nuevos vocabularios se tiene que nombrar como equinococosis. Acá en los mapas que voy a poner al costado son mapas como generales, no, digamos que marco las provincias donde hubo notificación de casos en los últimos años. No son ni tasas, ni por departamento, es por provincia general, como para tener una idea, sobre todo porque, bueno, parte, ¿no? de también lo que es la medicina del viajero, ¿no? Y no siempre aparecen casos autóctonos en las provincias, a veces aparecen casos de algunas enfermedades de una provincia o de otra y son viajeros. Pero con equinococosis es una de las pocas zoonosis que hay casos autóctonos en todas las provincias, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, o sea, pueden haber casos ahí. En general antes se daba más en lo que es áreas rurales, últimamente está urbanizando bastante las enfermedades. ¿Por qué? Porque las personas se han mudado a las ciudades o a los centros urbanos o semiurbanos, y también obviamente llevan sus costumbres, bueno, y con los perros, y eso hace que haya casos también, no solo pensar que la persona vive en el campo, también puede vivir en las ciudades. Estas son algunas actividades que realizamos en terreno, ¿no? Nosotros obviamente somos nación y trabajamos en todas las provincias. Esto es en Neuquén, haciendo todo un estudio en los distintos campos. Y también lo que se hace a nivel programático dentro del Plan Nacional de Equinococosis son los catastros ecográficos en busca de quistes hidatídicos, especialmente en niños. Ahí se me fue el tiempo, pero bueno, me avisan, ¿no? Porque ya cerramos la... ¿Terminó, no? No. Bueno, ya me cierran la puerta, queda. Bueno, se me fue el tiempo, espero no pasarme. Bueno,
Entonces hacemos los catastros ecográficos en todas las provincias en busca, ¿no?, de diagnóstico precoz en niños y hacer un tratamiento, obviamente con albendazol en general es mucho más efectivo digamos, y evitar que el quiste crezca y después se produzca casos más graves en adultos. Y también se hace catastros, esto no es tan, digamos, tan común como hacemos con los catastros ecográficos, pero sí a veces se hacen serologías, ¿no?, catastros serológicos en busca obviamente de serología de equinococosis, sobre todo cuando hay otras ubicaciones, ¿no?, de los quistes. Y esta foto que está acá, como pueden ver, es en La Pampa, que se ve bien todo el ciclo, lo que es cuando se carnean los animales y bueno, y tiran las achuras, las vísceras a los perros. Bueno, hay un gato acá colado, pero bueno, ahí es cuando es el ciclo. Por eso trabajar en lo que es la cultura, ¿no?, y las costumbres que tienen las personas. Lo que es rabia, bueno, digamos, tenemos, uno dice a veces, tiene como la noción o el mito de que Argentina es libre de rabia, que no es así. Tenemos casos de rabia, este mapa es de casos de rabia animal, ¿no? Donde hay, no solo, digamos, lo que es perros, hay transmisión de rabia, muy pocos casos y esporádicos en el norte del país, lo que es Salta, Formosa, Jujuy y Chaco, pero muy poquitos casos, hasta ahora no hemos tenido ninguno, el año pasado tuvimos uno, el anterior tuvimos 2, tenemos casos esporádicos de rabia canina, variante canina. Pero sí tenemos en todo como pueden ver, en casi todo el país, hasta en Tierra del Fuego, casos de rabia en murciélagos, ¿no?, de murciélagos o insectívoros o murciélagos hematófagos. Y bueno, como todos saben, la rabia, cualquier animal de sangre caliente la puede tener, y esa rabia en murciélagos puede transmitirse a perros y gatos no vacunados y ahí transmitirse a una persona, como pasó en el 2021 con el caso de rabia humana en Coronel Suárez, que fue por un gato, que la mordió un gato a la chica y era variante murciélago. O sea que un spillover que se llama, un traspaso del virus de un animal a otro, y eso puede, o sea, digamos, el riesgo de rabia humana, si no están los animales vacunados, perros y gatos, y si no se hace la profilaxis post-exposición cuando es necesario, bueno, hay riesgo en todo el país de un posible caso de rabia humana. Y lo que hacemos digamos, a nivel nación es la campaña de vacunación antirrábica. Digamos, antes vamos a áreas de riesgo. Esto es en últimos, que fue en La Quiaca, al límite con Bolivia. Estuvimos vacunando, gente digamos, la actividad la hacen los municipios y nosotros colaboramos en áreas de riesgo. No es que es imposible ir a todo el país, pero sí colaboramos en áreas de riesgo. Y este momento es un murciélago hematófago, que nosotros no tenemos casos de rabia, o no hemos tenido últimos años, ¿no?, casos de rabia humana transmitida por murciélagos hematófagos, pero sí hay países, sobre todo en Brasil o en Colombia, en áreas donde hay pueblos originarios que sí están teniendo problemas con casos de rabia humana por murciélagos hematófagos. Nosotros tenemos lo que es la problemática más con animales de producción, que es la rabia apareciante. Con hantavirus, bueno, estas son las provincias que han notificado casos autóctonos en los últimos años. Generalmente uno piensa que es en el sur que hay casos de hantavirus nada más, en Bariloche, Bolsón, bueno, y en realidad la mayoría de los casos se dan en el norte del país, en Jujuy, Salta, y en el centro del país. Y bueno, lo que hacemos dentro de la coordinación es la vigilancia ambiental, en la búsqueda del virus en los roedores, este es el roedor Olorizomis longicaudatus en el sur. La verdad que es lindo, el ratoncito, uno por lo menos es más simpático que los que andan en las ciudades. Y bueno, hacemos búsqueda obviamente del virus en los roedores, y también hacemos lo que es el estudio poblacional de roedores, cómo circulan, cómo es digamos, la vigilancia de estos animales, como para evitar, obviamente, el objetivo es evitar los casos humanos, ¿no? Como sabemos, el hantavirus no tiene un tratamiento ni vacuna específico por el momento. Y bueno, y ya yendo a otro evento más, que no es endémico en Argentina, pero sí es reemergente, podría ser, porque el último brote de fiebre amarilla fue en el año 2007-2008, que tuvimos casos humanos autóctonos en lo que tiene que ver con el ciclo selvático, en Misiones y también en Corrientes, pero están teniendo casos, digamos, tanto episodias, ¿no?, en monos como casos humanos en Brasil. Entonces, bueno, es una enfermedad también para tener en cuenta en la cuestión de medicina del viajero. Y bueno, todos estos ejemplos que les mencioné, tanto de hidatidosis, lo que es rabia, lo que fue, bueno, hantavirus, bueno, y ahora fiebre amarilla, son todos eventos, obviamente, que hay que abordarlos de forma, digamos, transversal de una salud, ¿no? No solamente yo quizás tengo una mirada un poquito más, como soy veterinaria, una mirada un poquito más de la parte de animales,
pero siempre tenemos que tener esa mirada con las personas y el ambiente. Con lo que es hantavirus, que bueno, no les mencioné, lo mismo también con rabia, con los murciélagos. Estos animales son animales autóctonos del país, tanto los murciélagos como los roedores silvestres. Entonces debemos tener una mirada también ambiental, ¿no? No decir, bueno, eliminamos a todos los murciélagos o a todos los roedores silvestres porque no se puede, porque armaríamos un desequilibrio ecológico. Por eso es esa mirada, ¿no? Si tuviera una mirada solo de la enfermedad y de la persona enferma, eliminamos a todos los murciélagos y no habría más rabia. Bueno, no es el caso porque justo en esta mesa que hablamos de dengue, los murciélagos insectívoros comen millones de insectos bueno, acá en la ciudad está lleno, y comen millones de insectos por noche, y bueno, si no hubiera murciélagos, estaríamos llenos estarían transmitidos por vectores. Son animales que están protegidos por ley, estos animales que son autóctonos, incluidos los monos que como pueden ver, los que son los aloata carayá y aloata guariba, que son monos que están en el NEA, en el noroeste del país, que son animales autóctonos de Argentina. Lo que tiene esfera amarilla, que bueno, es una enfermedad vectorial, además de zoonótica, y los monos no son tan buenos reservorios. ¿Por qué? Porque se enferman y mueren rápidamente. Entonces, nosotros los llamamos animales centinelas, ¿no? Que muchas zoonosis pasa con los animales, que también muchas veces pasa con los perros o los gatos, que son centinelas de estas enfermedades zoonóticas. Muchas veces aparecen casos en animales, en la mayoría de las veces, como pasa con la leishmaniasis visceral, que aparecen primero los casos en los perros, y uno ahí puede tomar estas medidas de control como para evitar que estas enfermedades pasen de los animales a las personas. Y con fiebre amarilla pasa así, generalmente los primeros casos que aparecen, si entra el virus en una zona, es la muerte de monos. Los monos estos gente son los más susceptibles, los aloata son los más susceptibles. Bueno, y uno cuando está alerta de muertes en monos, y uno puede, lo que es identificar el virus de fiebre amarilla, ya se comienzan rápidamente lo que son la vacunación antiamarílica en las personas y también la búsqueda de vector, esto es en la selva. Por eso es importante, ¿no?, el trabajo interrelacionado de la parte de salud animal y salud humana. Nosotros dentro del sistema de vigilancia de la salud también estamos incorporando eventos animales. Ya tenemos unos 10 eventos animales que se pueden notificar. Estamos medio complicados porque ustedes como saben, en el CISA, en el SNS se entra por el DNI. Entonces, bueno, estamos como los animales por el momento no tienen DNI, entonces entramos por indocumentado, damos como una vuelta de rosca, pero están los casos notificados y ahí podemos también saber que hay leishmaniasis visceral, por ejemplo, canina en tal lugar. Por ejemplo, acá ha pasado ahora en Jujuy, que hubo un brote en una localidad en Jujuy y no hubo todavía casos humanos. Entonces, bueno, con esa notificación podemos trabajar en el control y evitar que esas enfermedades pasen a las personas. Ese sería como nuestro objetivo, lo que es trabajar en forma unificada la zoonosis tanto en animales como en personas. Y también, obviamente, teniendo en cuenta que los animales y las personas están en un ambiente que tenemos que también protegerlo. Bueno, ya voy terminando, así también queda tiempo para las preguntas. Ya como conclusiones, bueno, en Argentina, lo que es el abordaje de la zoonosis, se trabaja, reitero que tiene que ser algo, todos tenemos que trabajar obviamente con zoonosis, cuando obviamente le llega a un paciente con una de estas enfermedades, pero la coordinación, digamos, en general a nivel país se hace a nivel nación con la coordinación de zoonosis, y en las provincias hay departamentos o áreas de zoonosis provinciales de los ministerios de salud, y en los centros de zoonosis municipales, no todos los municipios tienen, también se trabaja con estas enfermedades. Después lo que son las zoonosis endémicas y reemergentes son de notificación obligatoria. Bueno, están estas normas, guías de vigilancia y control que están en la página del ministerio. Y lo interesante es que es dinámico. Esto no es que ya si uno ya creó una enfermedad de notificación obligatoria y ya no puede sumar ninguna más. Por ejemplo, con el COVID fue que se sumó. También sumamos COVID en animales, estamos vigilando y también está en el sistema de vigilancia. Y eso es dinámico. La vigilancia y control es dinámica y ante la ocurrencia de nuevos eventos lo podemos trabajar en nuestro sistema de vigilancia. Y bueno, reitero, esto puede ser medio reiterativo, pero bueno, la mesa era de una salud. El abordaje no de una salud es fundamental para abordar estas enfermedades y bueno, trabajando obviamente en forma interdisciplinaria, pues yo soy veterinaria, que es una de las pocas que hay en el auditorio, y bueno, y en forma intersectorial también. Muchas gracias.